El personaje de Hulk con el pasar de los años tuvo demasiados cambios, si bien Hulk en Avengers Endgame fue un personaje muy amigable y caía bien pues se alteraba mucho la personalidad del mismo y si saben Hulk en realidad nunca fue amable el personaje fue creado a partir de Dr. Jekyll y Mr. Hyde parte de su personalidad era ser abominable el personaje protagonizó una serie exitosa y tras ese éxito se lanzó una trilogía de la misma serie que sería emitida por televisión y después de la culminación de dicha trilogía no se volvió a ver al personaje luego de 13 años hasta que en 2003 y Universal se gastó 113 millones de dólares en el increíble Hulk la peli la cual no le fue muy bien ya que estaba en la sombra de pelis como X-Men y Spider-Man y después del estreno de esta película 5 años tuvieron que pasar para ver a Hulk de nuevo en la segunda película del universo cinematográfico de Marvel el increíble Hulk protagonizada por Edward Norton el cual tiempo después sería cambiado por Mark Ruffalo a la peli le fue medianamente bien en taquilla y aunque si bien considero a Amazing Hulk mala o al menos mediocre pues sí me parece que está muy infravalorada y que muchos exageran al momento de hablar de esta película a tal grado de considerarla de lo peor que tiene Marvel cuando en realidad actualmente se estrenan cosas peores que el increíble Hulk pero bueno ahora sí vamos por el resumen anteriormente en Iron Man tras ser visitado por Nick Fury para formar parte de la iniciativa Vengadores en Amazing Hulk la historia inicia con Bruce Banner quien está en un laboratorio pero algo sale mal y se convierte en obviamente Hulk y ataca a los científicos no sé por qué tanto misterio pero bueno tras el ataque de Hulk este termina mandando a Betty Ross al hospital ahora tenemos un salto al presente en donde han pasado 158 días sin tener incidentes nuestro protagonista vive en Brasil y constantemente acude a clases de relajación para controlar la ira y trabaja en una fábrica embotelladora un día de trabajo se corta y una gota de sangre cae en la cadena de montaje por lo cual Bruce pide que se detenga la maquinaria para poder limpiarla pero Bruce pasa por alto una botella que está manchada y no sé cómo no vio la gota de sangre en la botella pero sí en la cinta la cual estaba a su costado nada más y otra cosa es posible que Bruce sangre o sufra algún daño ya que en The Avengers se nos dice que Bruce un día trató de matarse pero Hulk lo impidió a lo mejor este dato se les pasó por alto pero bueno más tarde unos personajes poco relevantes están acosando a una compañera de trabajo de Bruce por lo cual Banner interviene para luego ser regañado por su jefe más tarde en su casa Bruce a ver un paquete el cual le había llegado el cual contiene una flor y contacta con un sujeto que se hace llamar Mr. Blue y él le dice que tome la flor ya que él quiere ayudarlo y está interesado en su caso Bruce se hace una infusión y las células de Hulk parecían remitir pero enseguida vuelven siendo el experimento un fracaso por lo cual Mr. Blue le pide que se reúnan pero Bruce no puede y le envía una nueva muestra de sangre pero Mr. Blue le dice que tiene que tener sus datos consigo pero Banner no los tiene en su antiguo laboratorio mientras tanto Stan Lee se intoxicó con radiación gamma al beber de la botella en la cual cayó una gota de sangre de Bruce llamando la atención del ejército y del general Ross entonces decide ir por Bruce un soldado especial llamado Neil se une a la búsqueda motivo de la búsqueda es porque Bruce mató gente y robó información del ejército en concreto a Hulk más tarde el señor azul le garantiza a Bruce que lo puede curar pero los militares no tardan en llegar a la casa de nuestro protagonista pero este antes de tiempo logra escapar mientras tanto Bruce corre y es perseguido se topa de frente con los militares y se la pasa huyendo durante todo el día literalmente ya que empezó a escapar de día y terminó de noche además se topa con el acosador de la fábrica y estos hacen enojar a Bruce haciéndolo convertir en Hulk siendo esa la única función de estos personajes en el film Hulk le da una paliza a los acosadores y los militares le disparan siendo este inmune a las balas entonces Emil se encara con él y Hulk le tira una carretilla elevadora y explota porque sigue escapando al final en la siguiente escena vimos que como se veía venir Bruce escapó y se fue a México donde mendiga para que le den ropa mientras tanto en la base militar el general Ross le comenta a Emil el proyecto de crear supersoldados a partir de la generación gamma en
el cual participó Bruce, sin saber que su objetivo era armamentístico, y al darse cuenta escapó. Y ahí sí se debe decir que Bruce no supo pensar las cosas, pero bueno, Enil comenta que se intentó hacer lo mismo para la Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia al Capitán América. Bruce está en Virginia y busca a Elizabeth, su antigua exnovia, la cual ahora tiene novio. Bruce se reúne con un pizarro el cual al parecer es amigo de Banner, pero no se explica nada. Él le pide trabajo para colarse en la universidad donde trabaja Elizabeth en la sección de investigación, y aquí es cuando Banner logra sobornar a los trabajadores con pizza, logrando colarse, y entre los sobornados estaba Lou Ferrigno, quien hizo de Hulk en los 80, pero bueno, Bruce se mete al laboratorio e intenta buscar sus datos, pero estos ya fueron eliminados. Más tarde Elizabeth va con su novio a la misma pizzería y ve a Bruce por unos segundos, y se va a buscarlo, pero como no lo encuentra, se va. Y debo decir, vaya escondite de Bruce tan lamentable. Betty, dando 4 pasos, lo pudo haber encontrado, pero bueno, en la siguiente escena Bruce camina en medio de la lluvia, y Elizabeth lo encuentra de manera conveniente para dar el típico reencuentro emotivo, pero la verdad es que esta escena tiene errores fatales, ya que en la anterior escena Bruce logró evadir a Elizabeth, pero al estar caminando en una de las cientos de carreteras que hay en Virginia, Bruce se topó con Betty fácilmente. En sí muy lamentable, pero bueno, Bruce le cuenta a Elizabeth todo lo que está pasando, y ella le dice que tiene sus datos almacenados en caso él volviera por ellos. En la siguiente escena Neil se somete a un experimento en fase de prueba para mejorar los atributos de su cuerpo, y así su pelea con Bruce está igualada. Los militares lo encuentran, Bruce escapa y se come el pendrive chip en el cual está almacenado los datos de Banner. Y aquí una pregunta: ¿por qué Bruce no envió los datos almacenados a Mr. Blue y hizo una copia del chip? Pero bueno, los militares acorralan a Bruce y se termina convirtiendo en Hulk. Los militares le disparan y Hulk se enfrenta a Enil, el cual es más ágil, pero este le encara cometiendo la mayor estupidez de la película, y Hulk lo hiere de gravedad. Y aquí se revela que el novio de Betty le reveló a Ross la ubicación de Bruce, y aquí tengo algunas preguntas: ¿cómo supo el novio de Elizabeth que el ejército estaba buscando a Bruce, y por qué el novio no apareció hasta ahora? Pero bueno, Hulk y Betty se esconden en una cueva, y Enil vemos quedó muy herido. Betty y Bruce van a un motel, Bruce vomita el pendrive y le hacen un guiño a los shorts morados, y aquí hay una escena de infidelidad entre Bruce y Betty, ya que Elizabeth se acuesta con Banner sin antes cortar con su actual novio. Hecho al Dr. Simmons, nunca más se lo vuelve a ver. Enil se recupera de sus heridas gracias a un suero que le dieron, y el ejército descubre la ubicación del señor Azul, quien es un científico de una universidad. Bruce y Betty se van en un taxi a Nueva York, y el taxista maneja de una forma muy exagerada. Betty y Bruce finalmente conocen a Mr. Blue y dice que puede curarlo. Enil al parecer está mutando por el suero que le inyectaron. Bruce se hace la diálisis y empieza a transformarse con un CGI espantoso. El señor Azul le inyecta demasiados sueros y la transformación remiten, dejando entender que finalmente Hulk desapareció. Poco después se descubre que Mr. Blue tiene otras muestras de sangre de Banner en su laboratorio. Bruce se enoja y pide que destruya todas las muestras, pero el ejército llega y capturan a Bruce. Enil le pide a Mr. Blue que le inyecte el suero para convertirse en Hulk, ya que al parecer está obsesionado con el Mr. Blue. Accede de mala manera a inyectarle el suero, y así Enil se convierte en Abominación, y Mr. Blue se golpea la cabeza muy fuerte, hinchándole de rara forma, y tengo entendido que esto es un guiño al líder, uno de los villanos de Hulk. Abominación destruye todo a su paso. Bruce, que está de regreso, salta del avión para vencer a Abominación y cae contra el suelo, haciendo una grieta en la pista. Y aquí una pregunta: ¿que acaso Bruce al lanzarse del avión no pensó en que si caía al vacío al echarse un antisuero moriría por las probabilidades de que estos hayan sido efectivos? Pero bueno, por conveniencia de guión, Bruce si se convierte en Hulk, y aquí es cuando inicia la batalla final, la cual es épica y muy entretenida, al menos mi parte favorita de la película. Pero bueno, Hulk con unas cadenas estrangula a Abominación y se marcha. Bruce se fue a vivir en una cabaña solitaria, y en la escena post créditos Ross está en un bar y llega Tony Stark para comentarle sobre la iniciativa Vengadores, finalizando así con la película. La peli de Hulk me parece en lo personal innecesaria. Me gustó cuando era pequeño, pero ahora que la veo pues me doy cuenta que ya no la disfruto tanto como antes. De hecho, es de los pocos metrajes de MCU que vería en pocas ocasiones, ya que bien esta película no puede formar parte del UCM y las cosas seguirían igual. Pero bueno, antes de ir por la conclusión, primero me gustaría ir rápidamente
rápidamente por la reseña y comentar que me pareció esta película en ciertos momentos es entretenida como cuando una escena de persecución y en momentos de batalla, pero fuera de eso el largometraje se hace algo pesado de ver y es bastante olvidable, y cuando termines de ver esta película a la media hora ya te habrás olvidado de gran parte del filme. El humor está muy moderado y sabía colocarse en momentos adecuados. Antes que todo sea family friendly, aunque con el tema de Mr. Blue pues me parece un caso aparte, ya que se resume en ser un chiste hecho personaje, y lo peor es que no causa gracia con los personajes, pues debo decir, no supieron aprovecharlos de buena manera. En primera está el novio de Betty, a quien una vez su participación no hace falta en la película, lo despachan de mala manera bien y no pudo aparecer en el metraje, y las cosas seguirían igual. Betty solo se limita a ser la novia del protagonista, y Abominación solo es el malo de la película, no tiene mucha más profundidad. Quizás los únicos personajes rescatables serían Bruce y el general Ross, aunque tampoco no es que sean buenos personajes. En el caso de Bruce su desarrollo es casi nulo y nunca se reexplora su fase como científico. Una de las razones por la cual esta película está muy infravalorada, aparte de su inminente fracaso, es porque esta película está marginadísima por parte de Marvel, y es que con los problemas que tuvieron con Edward Norton y la mala aceptación que tuvo tanto en crítica y taquilla, es como si esta película no formara parte del UCM. De hecho, al único personaje de los que hay en la película que volvemos a ver exceptuando a Bruce y a Ross es a Emil, quien salió en el bodrio de serie que resultó ser She-Hulk, y de no ser por la escena post créditos y por la participación de Ross y Tony en la película, esta película bien y puede ser de un universo diferente, y también porque a Betty no se la vuelve a ver y su último debut en el MCU fue en What If, y todos los eventos de esa serie ocurren en universos alternos. La trama del líder no se vuelve a mencionar, y al parecer como van las cosas, las posibilidades de ver Planeta Hulk adaptado al UCM son casi nulas, y por el hecho de que Norton, el protagonista de la película, fue reemplazado por Mark Ruffalo, por esto es que se considera que no forma parte del MCU. Y hay quienes creen que en efecto esta película es independiente, pero la realidad es que esta película canónicamente se suma al catálogo de películas del universo cinematográfico de Marvel. En cuanto al CGI, pues envejeció muy mal, y si esta película es antigua y todo, pero recordemos Iron Man se estrenó unos meses antes y su presupuesto fue mucho menor al que tuvo Amazing Hulk, y se sigue viendo increíble, y en momentos se reciclan escenas, al menos conserva cierto nivel de seriedad, pero literal la mayor parte de la película vemos a Hulk huyendo y que no pasa mucho en pantalla, pues es difícil recordarla con cariño con el paso del tiempo, tomando en cuenta que forma parte de la fase 1 y que es la segunda película del UCM, pues la peli tiene los mismos problemas que la gran mayoría de proyectos de esa fase. Menos presupuesto, es más aburrida, cuenta con el compromiso de presentar al personaje, y aunque si bien la peli es mala, es mejor que muchas de las pelis actuales de la franquicia, como por ejemplo Quantumania, pero por el hecho de que la ocultaron debajo de la alfombra, no desarrollaron ni una de las tramas posibles iniciadas en 2008, y que está bajo la sombra de Iron Man 1, pues la peli no destaca mucho, y es que Hulk nunca ha destacado en el cine, y es que si no conoces a este personaje o no sabes su lore, la peli no es entretenida, es aburrida, y la historia de Bruce como científico no se explora casi nada. El personaje creo funciona mejor como acompañante en películas de los Vengadores, pero como protagonista pues no destaca demasiado. Al parecer parece que aún teniendo los recursos necesarios actualmente, parece que no tienen la fórmula suficiente para hacer una buena película de Hulk. Esta película es una de las menos memorables, es de las más aburridas y la recuerdo con nada de cariño, pero bueno, en conclusión no es buena, es mala, es aburrida, y la gran mayoría de los eventos que vemos en la cinta no tienen conexión con lo que veremos después en la franquicia, y es una lástima, ya que el increíble Hulk se limitó a ser poca cosa cuando perfectamente pudo haber sido de las mejores películas del UCM. Al menos se puede decir que las actuaciones son decentes, las escenas de acción son muy buenas, y que al menos la peli se logra tomar en serio, y al menos es mejor que muchas pelis actuales del UCM. Pero como dije, al esconderla debajo de la alfombra, el que no hayan desarrollado ni una de las tramas posibles iniciadas en 2008 está muy marginada por parte del MCU. Pero bueno, mi calificación para el increíble Hulk es un 5.2 de 10. Pero bueno, en fin, The Amazing Hulk no es la peor peli de la franquicia, pero tampoco es la joya incomprendida de Marvel, pero al menos es mejor que algunos proyectos de la fase 4, pero aún así es mala, y es una lástima, ya que el increíble Hulk se limitó a ser poca
poca cosa cuando perfectamente pudo haber sido de las mejores películas de la franquicia.